Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine Ávila, un espacio abierto de sobremesa. Son, bueno, las 5 menos 25, casi todavía, ¿no? Pero aquí estamos fieles a nuestra cita. Ayer no les acompañamos porque era un día festivo, pero hoy sí, estamos aquí con muchos contenidos que esperamos llenen su sobremesa de buen sabor. Vamos a hablar de seguridad. En primer lugar, lo haremos con Pedro Cereceda, que es el portavoz de Policía Nacional en Ávila. Nos hablará de cuestiones relacionadas con las fechas próximas de la Navidad y con otros delitos que están siempre ahí a la orden del día también, de algunos esclarecidos, afortunadamente. Hablaremos también de psicología y lo haremos con Chelo Díaz, nuestra psicóloga habitual. Cada 15 días nos acompaña y hoy nos vamos a centrar en cómo debe cuidarse el cuidador de otras personas. Eso es muy interesante. Nos quedaba hace 15 días ahí un poco pendiente este asunto y me parece que es muy apropiado para estas fechas. También hablaremos de patrimonio en este miércoles y concretamente de molinos, los molinos de la provincia, muchos de ellos, muchísimos, abandonados y en ruinas prácticamente. Nos acompañará nuestro arqueólogo habitual, Jorge Díaz, para contarnos cómo tenemos que cuidar nuestro patrimonio. Tendremos alguna sorpresa relacionada con el tango y también nos iremos a recorrer la provincia con las andanzas que siempre viene a contarnos nuestra compañera Elena Rodríguez. Ella, ya saben ustedes que en los directos de Elena está toda la semana por ahí paseando, pero los miércoles viene a hablarnos de ello. Bueno, esto y la música, no les desvelo más. ¿Se quedan con nosotros? Bueno, ya hemos puesto navideño nuestro plató, tenemos flores de Pascua, tenemos algunas luces de Navidad, queremos que sea entrañable y, por supuesto, queremos que Pedro Cereceda, que es el portavoz de Policía Nacional en Ávila, nos acompañe para hablarnos de seguridad. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes, Ana. ¿Nos sentamos? Por favor. Venga, muchas gracias. A ti. Bueno, Pedro, son unas fechas muy entrañables, este año un poco más complicadas que en otras ocasiones, pero también muy proclives a la proliferación de determinados delitos, ¿no? Sí, precisamente ahora se establece el dispositivo comercio seguro para garantizar que tanto los comerciantes como los clientes puedan realizar estas actividades de compra sin ningún tipo de perjuicio. Y dentro de este dispositivo se está elaborando patrullas conjuntas entre Policía Local y Policía Nacional, es decir, un agente de cada una. Esto es muy vistoso, la población lo agradece porque le gusta ver el uniforme de ambos cuerpos y se sienten más representados y garantizan su seguridad. Y además ha sido muy eficaz porque no es el primer año ni el segundo, ya creo que son 3, si no son más. Sí, es una iniciativa muy eficaz, Una ciertamente. iniciativa muy eficaz, podemos verla además ahora en algunas imágenes que hemos venido recabando a lo largo de este tiempo y que suele disuadir a los malos, ¿no? Sí, fundamentalmente el uniforme es disuasorio, porque cuando se ve el malhechor, pues ya procura realizar su campo de actividad en otro sitio, evidentemente. Bueno, ¿cómo se llevan a cabo estas patrullas? ¿Qué es lo que pretenden? Porque no solamente se dedican a informar a los comerciantes, que es muy importante, sino también a preservar la seguridad de los ciudadanos. Bien, es verdad que hay menos movimiento en la calle este año, pero bueno. Bueno, con las condiciones de aforo y distancia social, pues hay menos gente dentro de los establecimientos, pero estas patrullas mixtas pues se realizan durante las jornadas laborables y festivas también, según la afluencia de personal, y lo hacen durante la mañana y la tarde, primeras horas, horario comercial. Dentro de este capítulo también está la actividad de la Delegación de Participación Ciudadana, que hace visitas a los establecimientos, reparte folletos instructivos e informativos y da unas medidas y unos consejos de seguridad. Porque, a ver, ¿cuáles son esos consejos que se puede dar tanto a comerciantes como a ciudadanos? ¿Qué es lo que esta patrulla mixta, formada por un agente de Policía Nacional y otro de Policía Local, qué es lo que realiza? Sí, fundamentalmente, además de caminar y patrullar. Sí, fundamentalmente es detección de moneda falsa
y también los fraudes en tarjetas de crédito y de débito. Entonces se ha perdido desgraciadamente la costumbre de solicitar al vendedor, al comprador, solicitarle el DNI para vincular que es la tarjeta con la que está pagando es suya. Antes normalmente se hacía de motu propio, es decir, yo al adquirir en un comercio pues pagaba con mi tarjeta de crédito y directamente exhibía mi DNI antes de que la cajera, la señorita o la persona que estuviera al cargo de la venta me la pidiera. Entonces esto es una costumbre que debemos recuperar. Y luego moneda falsa también, porque se han detectado ahora una serie de billetes, generalmente de 20 y de 50 euros, que son los que más se falsifican. Se venden a través de la red, pero con fines de broma, artículos de broma, o bien como dinero dedicado a juegos, por ejemplo al Monopoly, para simular que es billetes auténticos. Con una pequeña inspección se puede determinar que son falsos estos billetes. Lo que ocurre es que cuando hay prisa y cuando hay bullicio, pues la gente no presta atención a las medidas de seguridad. O sea que circulan por ahí una serie de billetes no han falsos. llegado a Ávila, no han llegado, pero vamos, lo estamos advirtiendo para, si se da el caso, cuando se realicen compras en metálico, conviene que se dediquen unos instantes, unos segundos, para comprobar que ese billete es auténtico. Bueno, billetes de 50 me has dicho, generalmente, no billetes ni de 500 ni de 200, que creo que ya no están. No, porque no son utilizados diariamente. Los más habituales son 50 y 20. Y se falsifican en mucha menor cantidad los de 10 euros y los de 100 euros. Pero que la habitualidad del gasto es los billetes que he dicho. Teníamos algunas imágenes de billetes, claro, es que bueno, es una manera muy clara de poder confundir a las personas, sobre todo en periodos de compras en los que no hay tiempo, ¿no?, para verificar si el billete es auténtico, porque es que además si hay gente esperando en la calle para mantener las medidas de aforo, pues el comerciante se da prisa para no tener a la gente esperando con el frío que tenemos en la calle. Esos de 100 que estamos viendo, esos no se suelen... Esos no, sí, los de 50, estos sí, de 50, y si queréis tengo un billete de 50 en donde puedo explicar algunas medidas de seguridad. Vale, pues ahora nos lo explicas. La luz ultravioleta normalmente los ciudadanos no la tienen, claro, la tienen los establecimientos comerciales, pueden ver las fibrillas luminiscentes y alguna medida, pero el ciudadano habitual lo que sí puede detectar son una serie de medidas que si quieres las paso a explicar ahora. Ahora mismo, sí. Bueno. Entonces, a ver, tenemos aquí pues este es un billete de 50. Un billete auténtico. Sí, auténtico, recién acuñado de un cajero. Entonces lo primero es el sonido de carteo, que claro, este sonido, como es borra de algodón... ¿algo cercano al micrófono? Se oye, perfecto. Se acaba perdiendo cuando pierde el papel sus características, por el desgaste, pierde elasticidad. Pero luego tenemos una de cosa que se ve muy fácil, que es el número, que si oscilamos el billete arriba o abajo, vemos que pasa de verde fosforito a un tono más oscuro. Esto es por las tonalidades de color que le van imprimiendo. Esto los falsificadores no lo pueden hacer, evidentemente. Y también tenemos este alto relieve en la esquina, que si se oye con la uña, pues se oye perfectamente. Provoca el roce, porque es un grosor distinto al resto de papel. Y eso tampoco se puede falsificar. Esto es muy difícil porque no tienen los medios adecuados para ello. La marca al agua, que todos conocemos, un hilo metálico que está embebido en el interior del billete, y con todas estas medidas, pues yo creo que observándolas detenidamente, en unos 3-4 segundos, la ciudadanía y el comerciante pueden darse cuenta de que es un billete auténtico. A ver, el hilo este que dices, enséñalo un poco a cámara, por favor. Es este que tenemos aquí, al lado del 5, y aquí está escrito el 50 y el símbolo del euro. Este sería necesario una lupa para verlo, pero es un hilo metálico que está embebido en el interior del papel. Ajá. Este billete es auténtico. Sí, entonces quiero decir que si hay dudas de que un billete sea falso, hay que ir a comisaría. Entonces en comisaría se oficia el billete a la Brigada Nacional de Banco de España, a la persona, al cliente, no, al ciudadano, se le da un justificante, y cuando si se demuestra que el billete es auténtico, se le devuelve el dinero, por supuesto. Si es falso, pues no, si es falso me parece que se pierde. Pero lo que no podemos intentar es volver a, permíteme el verbo, colárselo a otra persona, porque entonces estamos incurriendo en un ilícito penal, ya que estamos favoreciendo el tráfico de dinero falso. Mucho cuidado en estas fechas en las que hacemos muchas compras y puede andar circulando por ahí dinero falso. Claro. Algunas veces, pues
nos pueden pasar un billete de estas características, pero Pedro Cereceda nos ha estado diciendo cómo nosotros, los ciudadanos, podemos ver si ese billete es falso o es auténtico. No hace falta tener unos mecanismos... No, luz ultravioleta, pero eso en Claro, algunos eso es más establecimientos sofisticado. comerciales lo tienen, sí. Muy bien. Bueno, hablemos de otras cuestiones, Pedro. También, lamentablemente, tenemos que seguir diciendo que los ancianos siguen siendo víctimas de estafas. Eso es tremendo. A mí siempre me da muchísimo coraje porque son los más débiles, ¿no? Sí, efectivamente. Es cierta alevosía porque se aprovechan de la gente más débil. Entonces esta está más sofisticada, este engaño, porque primero llaman a las personas que saben que tienen cierta edad y que viven solas para concertar una cita. Les dicen que si atienden a una entrevista que les van a hacer, como contraprestación les van a dar un regalo. Entonces esta persona, el anciano, cita a la persona a su domicilio y una vez en el domicilio le ofrecen una serie de productos para luchar contra la COVID-19, profilaxis, medidas higiénico-sanitarias, mascarillas, desinfectantes, hidrogeles, y le dicen que queda poco tiempo, el stock se está agotando, que si quiere comprarlo a un precio muy competitivo tiene que hacerlo ahora. Entonces, cuando ya nuestro mayor está convencido, le piden datos fiscales, el DNI, datos de cuenta e incluso facturas del suministro eléctrico de agua y procuran fotografiar con el teléfono móvil todos estos datos. Con la búsqueda de que o bien al anciano le provocan un fraude de identidad en su identidad para gastos de terceros, o bien le atienden a su cuenta corriente y le pueden causar un fraude en la misma, habiendo recuperado todos estos datos. Tremendo, desde luego. A mí es que se me pone muy mal cuerpo, sobre todo cuando las víctimas son tan indefensas como las personas mayores. Se me pone muy mal cuerpo. Y por eso es lo que hemos dicho en otras ocasiones. En caso de duda, pues 091, CIMAC, sala del 091, y también si tienen instalada la aplicación Alert Cops, que no sé si hemos hablado hemos hablado en alguna ocasión, pero podemos recordarlo. Pues para avisar directamente, se chatea con el policía. Se puede ser testigo o víctima, se manda un mensaje, como los mensajes de WhatsApp que mandamos todos, e incluso se puede hacer una fotografía que la recibe el operador. Vale, o sea, bien llamar al 091 o bien con esa aplicación Alert Cops. Alert Cops. Si la tenemos descargada, ¿verdad? Podemos mandar un mensaje, es una cosa muy sutil. Es absolutamente discreto. Eso es. Y si incluso a través del peephole que tenemos en la puerta se puede hacer la fotografía de los comerciales, supuestos comerciales, pues perfecto. Ya la patrulla que acuda va sobre aviso y ya va a tiro hecho, por así decirlo. Bueno, estamos hablando de cómo prevenir determinados delitos, ahora de cara también a unas fechas muy proclives a las compras, a andar un poco más para allá y para acá. Este año es complicado, es diferente, pero ahí sigue estando esa tendencia que tenemos todos los ciudadanos. Pero vamos a ver cómo esclarece la Policía Nacional un delito o cómo detiene a unas personas que están intentando cometer un delito. Hace muy poco, la semana pasada, hemos conocido que habéis detenido a 4 personas, me parece. 4 personas. En primer lugar, perdona, te he interrumpido. No, adelante. En primer lugar, un oficial de policía que estaba fuera de servicio. Eso demuestra pues, profesionalidad, porque nosotros tenemos que intervenir siempre, en cualquier tiempo y lugar, nos hallemos o no de servicio, en defensa de la ley y de la seguridad ciudadana. Entonces, ella es alertada por una ciudadana, identifica a una mujer que resulta que está por las inmediaciones. Entonces se ve que está colaborando con su pareja sentimental y que han hurtado porque han entrado en una puerta, por el quicio que había en la puerta. Han entrado en el muelle de carga de Carrefour y se están llevando una serie de artículos que luego resultaron ser unos 8 hoverboard, que son estos patinetes sin manillar, 2 patinetes y 2 televisores de plasma. Entonces, la oficial de policía detiene a esta mujer, consigue ver el vehículo en donde se escapan otras personas y esta matrícula se la proporciona a la sala de CIMAC 091, la cual, como bien ven el destino hacia donde puede dirigirse, se lo comunican al COS de la Guardia Civil. Y ya la Guardia Civil procede a detener a otras 2 personas más y recuperar los efectos. Es decir, que aquí en Ávila se detiene a esta primera mujer y el domingo, al día siguiente, a su compañero sentimental. Y las otras 2 personas el domingo, en Fontiveros. Ajá. ¿Y se han recuperado los objetos que pretendían Sí, robar, se han ¿no? recuperado los objetos, solamente los patinetes creo que tenían un precio aproximado de 1.400 euros y las televisiones de plasma, pues no lo puedo precisar ahora, pero vamos,
también sería un precio interesante. Bueno, Pedro, tenemos que poner el punto y final. Una última recomendación para estas fechas. Cuéntanos. Sí, pues aparte de las medidas higiénico-sanitarias que todos tenemos que observar, Claro. pues por favor, al pagar con tarjeta de crédito o débito, exhibir directamente nuestro documento nacional de identidad o nuestro pasaporte para vincular ese medio de pago a nuestra identidad. Porque claro, si hurtamos o si a una persona le hurtan el documento, el medio de pago, pues le pueden hacer un desfalco interesante en su cuenta corriente, siempre y cuando no superen los 50 euros, que es cuando ya piden un número secreto, el datáfono. Muy bien, pues son los consejos de Pedro Cereceda, que no es más ni menos que el portavoz de Policía Nacional en Ávila, o sea, los consejos que la Policía Nacional nos traslada aquí a 8 Magazine Ávila para que se los hagamos llegar a ustedes en esta época en la que estamos viviendo difícil, pero siempre más vale prevenir que curar. Sí, por supuesto, ¿no? efectivamente. Pedro Cereceda, muchísimas gracias por haber estado aquí esta tarde. Un placer estar aquí con vosotros. Muy como buenas siempre. tardes. Nos vemos, bueno, pues en 15 días, Muy bien. si las Navidades nos lo permiten. Ya iremos Así hablando. Es. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, pero estamos aquí enseguida, no se muevan. Nos quedan 3 minutos para llegar a las 5 de la tarde. Esto es 8 Magazine Ávila. Aquí estamos, puntuales siempre a la cita. Bueno, algunos días hemos fallado. Ayer era festivo, perdónennos, pero hoy estamos aquí con ustedes. Hemos comenzado pasadas las 4:30 y hasta las 6 les vamos a acompañar. Como es habitual, aproximadamente cada 15 días, Chelo Díaz, nuestra psicóloga, nos acompaña. Ella habla de cosas muy interesantes que tienen que ver con nuestra salud más interior. Y hoy vamos a hablar, Chelo, buenas tardes. Muy buenas tardes, En primer Ana. lugar, que viene la mujer corriendo, corriendo, deja la consulta, viene corriendo, se vuelve a ir corriendo, todo el día corriendo, Hoy Chelo. sí, hoy sí. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pero estamos aquí en el sofá, Muy tranquilitas, bien, muy bien. nos relajamos y hoy vamos a hablar de algo que dejamos pendiente hace 15 días y es el cuidador. Claro. No la persona cuidada, no la persona enfermita o que necesita cuidados de otro, sino el que está ahí cuidando a esa persona. Efectivamente. Que muchas veces es el gran olvidado. Claro, queda en un segundo plano completamente, Claro. ¿no? Claro, es que la persona que cuida, claro, es como que pierde todo el protagonismo. La persona que necesita esos cuidados es la que se lleva como todo el protagonismo, ¿no? Sí. De cara a que nos demos cuenta. Y a veces esa persona que queda en segundo plano está sufriendo un estrés impresionante. Entonces, bueno, pues yo creo que era importante también recogerles un poco y dar unas claves, sobre todo al cuidador, porque fíjate, es muy difícil a algunos de ellos, o cuidadoras, porque suelen ser mucho mujeres, decirles que tienen que dejarse su espacio, que tienen que cuidarse. Entonces, bueno, como a veces el decírselo no nos hacen caso, a ver si desde este altavoz nos escuchan y nos toman en cuenta de que tienen unas necesidades que hay que cubrirse. Entonces, como hay tantos cuidadores, pues yo creo Pues que... sí, y es un tiempo además en el que, lamentablemente, cada vez es más necesario un cuidador con una persona. O sea, vamos a ver cómo tiene que cuidarse el cuidador. Y también a quien está al lado del cuidador, qué pautas tiene que tener en cuenta si ve al cuidador un poquito flojo o floja, ¿no? Claro, yo quizá empezaría, bueno, yo tengo cuidado con el pelo, que ya sé que a veces Sí, con que el micrófono y tal, sí, sí. Primero yo empezaría por definir un poco, ¿no?, a esta figura del cuidador. El cuidador. Entonces, ¿quién es el cuidador o la cuidadora? Como decía antes, mayoritariamente suelen ser mujeres, pero no solo son mujeres, ¿eh? Pero es verdad que mayoritariamente suelen ser mujeres. Bueno, es una figura que en sus rasgos de personalidad, uno de los rasgos que tienen muy predominante es que son personas que tienen como una altísima conciencia, en exceso a veces, del sentimiento de responsabilidad. ¿Qué pasa con esto? Pues que a veces, si no ejercen el rol de cuidador, de cuidadora, de una manera a veces demasiado estricta, y a veces incluso hasta agobiando a la persona que cuidan, caen en un sentimiento de culpa, se sienten culpables, sienten que no lo están haciendo bien. Y entonces, a partir de ahí, la culpa, ese sentimiento, que un día tenemos que hablar de ella, la culpa lo que hace es que no les da permiso, les quita los permisos para tener
mínimo cosas vitales, como un poquito de tiempo para ti, un poquito para cubrir tus necesidades, un poquito de espacio personal, porque son personas que todo su espacio personal tienden, todo o casi todo, a entregarlo a esa situación, a esa persona que cuidan. ¿Quién es el cuidador? Pues mira, tenemos desde personas como muchas mamás que se toman su rol, a pesar de que sus hijos están estupendos y maravillosos y fantásticos, y se toman su rol como su único motivo de vida, y mamás, papás, que viven solo para sus hijos. En sus frases las encuentras cuando dices, es que si mis hijos son felices, yo lo soy, es que yo vivo para mis hijos, ¿no? Y es como, espera un momento porque también tienes que vivir para ti. Desde ese extremo, en el que no pasa nada, simplemente una persona adquiere un rol de cuidador, de cuidadora, y lo lleva hasta el extremo más allá, ¿no? A esa persona que tiene a su cargo pues a una persona enferma, o a una persona mayor, dependiente, o cualquier circunstancia que hace que estemos al cuidado de otra persona, de otro ser, ¿no? Claro, es que hay épocas o situaciones que se prolongan en el tiempo y que son urgentes, o sea, requieren de una operatividad inmediata, no hay para más, ¿no? Y de un día para otro muchas veces, ¿no? Pues muy habitual, pues los padres se van haciendo mayores y de pronto, bueno, pues a veces de un día para otro tienen unas necesidades que les tenemos que cubrir y además las cubrimos con todo el amor, ¿eh? Pero sí que es cierto que a veces cuando la persona toma ese rol, el rol del cuidador, llevado a ese extremo, tan extremo, nos encontramos que esa persona empieza a acumular un estrés emocional, bueno, físico seguro, seguro, porque además muchas veces son personas que no solamente cuidan, sino que además tienen sus propios compromisos laborales. La mayoría. Claro, la mayoría, laborales, vitales, familiares, de todo tipo. Claro, ¿no? Claro. Entonces, claro, son personas que al final todo su tiempo, o sea, como los quesitos del Trivial, aquel juego, ¿no?, en el que íbamos rellenando casillas, todos los quesitos de su Trivial personal están enfocados hacia el afuera, están en un rol de cuidadores. Y resulta que cuando les preguntas, oye, ¿y tú qué te dedicas para ti? ¿Tú qué tiempo te das para ti? ¿Tú qué...? Porque claro, cuando acuden a consulta estas personas acuden totalmente destrozadas, o sea, agotadas. Y no tienen su espacio personal, porque además cuando se lo dan se sienten muy culpables. Venga, pues date este rato a salir a pasear con ese amigo, con esa amiga. No, pero ¿cómo voy a dejar solo? ¿Cómo voy a dejar sola? Pues vas a tener que encontrar el modo de empezar a delegar. No puedes cubrir todo. No puedes, para cubrir a otra persona, descubrirte tú. Porque entonces, no sé, en mi pueblo dicen desvestir a un santo para vestir a otro, ¿no? O sea, sí. No, o sea, el cuidador tiene que estar muy cuidado, porque si no, no puede cuidar. Va a empezar ese estrés emocional va a empezar a generarle, bueno, pues claro, a veces problemas con la ansiedad, a veces trastornos depresivos, porque claro, la persona se está abandonando, son signos de que te estás abandonando. Y tienen la sensación muchas veces desde ese rasgo, ¿no?, de personalidad, de entender la responsabilidad de una manera muy extrema, pues que si no lo hacen así, realmente no lo están haciendo bien. Que es que eso es lo que tiene que hacer y es como, espera un momento, tú tienes que encontrar el modo de atender esta circunstancia sin desatenderte tú, porque es que si no, no vas a poder. ¿Y cómo sabemos, Chelo, cuándo estamos siendo cuidadores o cuidadoras en exceso, como has dicho antes, y cuándo no? Porque eso es difícil también. ¿Dónde está la línea, no? Yo pondría 3 líneas. Sí, a ver. Bueno, pondría una línea en lo, digamos, cognitivo, en lo que la persona empieza a tener en su mente como pensamientos. Pondría una línea en lo emocional y pondría una línea en lo conductual. Vamos con la cognitiva. La persona empieza a tener pensamientos muy negativos sobre sí misma, sobre el mundo, sobre sus circunstancias, sobre muchas cosas. Empieza a tener sobre todo como una mala evaluación de sí misma. Empieza a generar una serie de pensamientos negativos. Ya esto es un signo de que igual ya no te estás cuidando. Esto, tanto si somos cuidadores como si no lo somos, ¿eh? En el momento que empezamos a tener esta producción cognitiva en el que empiezo a tener pensamientos negativos sobre mí misma, sobre mí mismo, si fuera un chico, o sobre las circunstancias que me rodean de una manera muy persistente, cuidado.
porque seguro que estoy haciendo ahí unas distorsiones cognitivas y estoy haciendo. Pero el cuidador, como suele estar sometido a un altísimo estrés, pues nos encontramos que, claro, va a ser más fácil que caiga en esto. Esto en la línea cognitiva. En la línea emocional, claro, la persona va a empezar a darse cuenta de que sus sentimientos, en coherencia con sus pensamientos, empiezan a ser sentimientos también desagradables. Empieza, bueno, pues a veces los cambios de humor como signos de estrés, empieza a haber irritabilidad, empieza a haber emociones densas, empieza a haber ahí, ¿no?, como una serie de sentimientos que la persona pues se valora como no estoy feliz. Ah, bueno, pues esto habrá que recogerlo, ¿no? Es que dicen muchas veces, ya, es que no se puede ser feliz siempre. Hombre, no siempre, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo hace que tú no eres feliz? Es que, claro. Y luego hay otra línea que yo la colocaría ahí en lo conductual. Es decir, cuando tú te das cuenta de que cuándo fue el último día que tú te lo dedicaste a ti, o qué ratos reservas en el día para ti, no para ir a tu trabajo, no, para ti, para ti. Para hacer lo que te gusta, para disfrutar con ello, ¿no? Vale. Claro, para ti, y disfrutar con ello, efectivamente. Cuando empezamos a darnos cuenta que también empieza a haber, bueno, pues otro tipo de problemas como, pues a lo mejor hay problemas ya con el sueño, todo esto son signos de estrés. Empieza a haber problemas, pues a lo mejor, no sé, nos cuesta, estamos más cansados, o empezamos a tener reacciones psicosomáticas que vamos al médico y el médico nos dice, no te pasa nada, estás bien, tienes estrés. Y la persona, me tiene que estar pasando algo porque yo estoy fatal. No, es que tienes estrés. Que a veces achacan a estrés lo que no es estrés, pero la mayoría de las veces solemos llevar estrés. Y el médico nos dice, es estrés, y nos cuesta creerlo. No, me tiene que estar pasando muy grave. No, lo que te pasa es que tu vida no es tuya. Entonces, yo pondría esas tres líneas. Esas tres líneas. Bueno, y para la gente que nos esté escuchando ahora, los cuidadores o cuidadoras que nos estén escuchando ahora y que estén diciendo, por favor, dame un consejo porque no sé llevar esta situación. Es que es muy complicado porque hay situaciones muy extremas, muy difíciles, es complicado. Sí. Hablar de este ámbito. Bueno, sí. Seguro que nos están pidiendo algún consejo, algo que podamos hacer o que puedan hacer para sobrellevar mejor esta situación, cuidarse a sí mismos para poder cuidar a los demás, claro. Es que no van a poder, además, o sea, uno va a ir y va a haber un momento en el que va a caer. Entonces esa persona cae y ya no puede cuidar. Es que también es por ya una cuestión ya práctica, ¿no? Pero, bueno, primer consejo, cuida estas tres líneas, observa estas tres líneas, mira a ver cómo estás. Mira a ver cómo estás, qué tipo de pensamientos te estás diciendo, mira a ver qué tipo de emociones y sentimientos estás ahí albergando y teniendo y cuáles son, digamos, tus conductas diarias. Primer consejo, revísate ahí. Si por ahí tú ves que no vamos bien. Bien, segundo consejo, pues es que claro, realmente es como obvio. Tendrás que aprender a delegar en algunos aspectos a veces. Y no sentirte culpable por ello. Claro, y esa me la estaba dejando yo para el final, porque esa era como el plato fuerte. Vale. La culpa. La culpa. Claro, o sea, realmente tendrás que aprender a delegar. Hay muy pocos casos en los que realmente la persona no puede delegar en nadie más. A veces desde esa ayuda que pedimos a la dependencia y tenemos a alguien que nos viene y nos echa un cable. A veces desde igual la responsabilidad no es solo mía y tengo que empezar a pedir y a exigir compartir responsabilidad. Pero claro, nos encontramos, la primera traba es que muchas veces el cuidador a este nivel, como tiene ese altísimo sentimiento de responsabilidad llevado al extremo, que se ha pasado de vueltas, pues lo que sucede es que la persona asume toda la responsabilidad. Tampoco te creas que te deja meter mano en su labor de cuidador. Es como que solo yo lo puedo hacer. Y es como no. Ni tú solo puedes, ni debes. Entonces, delegar, aprender a delegar. No todo lo que tiene que ver con el cuidado de esa persona o de esa circunstancia X, la que sea, tiene que recaer sobre ti. Y entonces ahí ya me meto con la culpa. Porque ¿por qué te sientes culpable si no lo haces? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué tú te sientes de esta manera? ¿Qué te está pasando? Y empezar a explorar un poco ese sentimiento de culpa, que la mayoría de las veces no es más que un sentimiento de responsabilidad mal entendido. Muy bien, muy interesante lo que nos ha contado Txelo sobre los cuidadores, cómo deben cuidarse los cuidadores. Bueno,
el papel que ocupa la persona que está al lado de un cuidador también es importante. Si detecta estas 3 líneas o tal, decirle, oye, cuidadín, mira a ver, no sé, o no Por debe supuesto, hacerlo. lo que pasa que, sí, por supuesto, lo que pasa que nos encontramos con estos cuidadores, estas cuidadoras que no es fácil, no es fácil muchas veces decirles, no lo estás haciendo bien. Yo directamente a veces le digo, lo estás haciendo con todo el amor, pero no lo estás haciendo bien. No lo estás haciendo bien porque te estás descuidando tú. Claro, igual a mí cuando se me sientan enfrente, ¿no?, y me están pidiendo ayuda, me legitiman a que les diga, pero esto a lo mejor se lo dice Un la familiar, persona que está al lado. o un amigo, o una Déjame amiga. que... Claro. Entonces, yo creo que este altavoz es muy bueno para que, de verdad, muy en serio, o sea, si tú no te cuidas, no puedes cuidar, no puedes atender. Y a veces estamos hablando de situaciones que se van a alargar mucho en el tiempo. ¿Cuánto tiempo crees que puedes estar así, a ese ritmo? Porque a veces es algo muy agudo. Y entonces, bueno, damos el 100% y luego ya nos recuperaremos. Una situación aguda, pero cuando no es agudo, cuando es algo... Claro, se cronifica, ¿verdad? Es muy complicado. Bueno, sobre el cuidador, cómo debe cuidarse el cuidador, hemos hablado hoy con Chelo Díaz en nuestro espacio dedicado a la psicología. Chelo, un placer, como siempre, tenerte aquí y nos encontramos prontito, en 15 días, si se lo estoy diciendo a todos los invitados, si las navidades lo permiten, pero bueno, nos encontramos prontito, ¿vale? Seguro, seguro. Chelo, cuídate mucho. Muchísimas ¿vale? gracias, igualmente. Venga, un beso grande. Adiós. Vamos a hacer una pequeña pausa, muy pequeñita. Estamos enseguida aquí. Son las 5:18, casi 19 ya. Desde las 4:30 les estamos acompañando. Ya casi llevamos una hora de programa. Hemos hablado de muchas cosas y de muchas más. Vamos a hablar todavía en esta media hora larga que nos queda de programa. Ahora vamos a hablar de patrimonio, de un patrimonio un tanto olvidado, porque la mayor parte de los elementos de los que vamos a hablar ahora están en ruinas. Jorge Díaz es arqueólogo, es también guía de turismo. Ejerce ambas funciones con mucha pasión, nos consta, y hoy nos va a hablar de molinos, de los molinos de agua, de los que, bueno, vemos surcando los ríos y vemos en nuestra provincia con mucha fluidez, porque hay hasta 1 millar, dice Jorge. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Ana, ¿qué tal? ¿1 millar de molinos tenemos en la provincia? Bueno, a lo mejor he redondeado un poco, pero la verdad es que sí. Por arriba, claro. Sí, he tirado para arriba, pero se puede aproximar, se puede aproximar. Bueno, sí. ¿Por qué están la mayor parte de ellos en ruinas? Y son unos elementos que han ocupado una parte de la historia fundamental y que además son hermosísimos la mayor parte. Sí, bueno, perdida la función, que básicamente era la molienda, pues ya llegó un momento en que esos edificios se fueron abandonando y han ido cayendo en el desuso. Muchos están en zonas que a lo mejor no son muy accesibles, se han ido cubriendo de vegetación, o la ribera de los ríos cada vez están un poco más salvajes, ¿no?, a nivel de vegetación intrusiva, y al final estos ingenios hidráulicos han ido quedando ahí un poco. Tú has hecho un trabajo muy interesante. Si te parece, vemos un vídeo que puede ilustrarnos de qué vamos a hablar los próximos minutos y luego seguimos con los molinos. Sí, ¿Te sí. parece? Vamos a verlo. Ingenios hidráulicos, decía Jorge, que están siempre en los ríos donde hay agua que fluye y que ejercían un papel importante que ahora ya no ejercen. Ese es el gran problema, ¿no? Sí, ese es el principal problema, que realmente pues parece que no tiene una función hoy en día, y la verdad es que es difícil pensar que se pusieran otra vez en valor recuperándolos del todo en esa función.
hay que pensar a lo mejor en puesta en valor de otro tipo, ¿no? Para que sirvan para otras funciones. Decíamos que tú has hecho un trabajo no de molinos de la provincia de Ávila, pero sí puede extrapolarse a lo que tenemos aquí, ¿no? Sí, esas imágenes que hemos visto son de un inventario que se ha realizado en el río Tormes, en el tramo que entre Salamanca Capital y Ledesma, para la Junta de Castilla y León. Era inventariar estos elementos, que además es una zona con mucha dehesa, entonces muchos están dentro de fincas y no se sabía muy bien cómo estaban, en qué estado, y concretamente esas imágenes pues son, digamos, bueno, pues vuelos dron y Sin embargo, estas que vemos ahora sí son de molinos de aquí, ¿verdad? No, todavía no. estas también Estas son todavía sí, de son esas aceñas. de esas que tú comentas que se han hecho gracias a los drones y todo eso, ¿no? Sí. Bueno, son grandes molinos, a lo mejor a nivel de tamaño pues destacan un poco respecto a los de la provincia de Ávila, porque el río Tormes en estos tramos es un río muy caudaloso, entonces son molinos que son aceñas, mejor dicho, que quiere decir que la rueda de molienda, la acción del molino se hacía con una rueda en vertical, mientras que los de la provincia de Ávila en general es una rueda en horizontal, que es la que solemos ver. Aquí no tenían problema tanto de agua, porque es un río que en este tramo tiene mucho caudal, incluso en verano, y eran aceñas más bien, ¿no? Y en cambio en Ávila pues suelen ser de vertical. Bueno, luego podremos ver algunos ejemplos, Sí, sí. ejemplares magníficos además de molinos que hay en la provincia mientras charlamos. ¿Cómo podríamos, a mí no me gusta hablar de poner en valor, pero cómo podríamos devolver a la vida a estos edificios? Bueno, una parte de estos molinos están cerca de cascos urbanos, con lo cual eso facilitaría que ya que pues quizás en el pueblo se puedan hacer algunas acciones de recuperación, incluyesen el molino. Hay otros que están en parajes, y en general suele ser así, en parajes naturales muy sobresalientes, porque no dejan de ser ríos, que es el agua lo asociamos a vida, son ecosistemas valiosos, y si encima pues es una edificación atractiva, porque suelen ser en piedra, suelen ser en mampostería, han mantenido los muros construidos de ese tipo de arquitectura, ya de por sí nos resultan atractivos. Entonces, todo lo que fuera a lo mejor esas ruinas, consolidarlas, evitar que se caigan más o que lleguen a abandonarse del todo y pasen a ser una ruina, pues sería algo positivo. Se podrían hacer muchas acciones, se imagina uno cualquier cosa, ¿no? Pero luego también habría que pensar que tuvieran una función, ¿no? Bueno, claro, sí que tenemos algunos ejemplos de molinos rehabilitados. Me viene a la cabeza el molino de Tío Alberto, por ejemplo, en el Valle del Corneja, un enclave precioso, privilegiado, que sí que se recuperó, aunque bueno, ahora mismo no tiene un uso como tal porque está cerrado, pero sí que pensaba ser un centro de interpretación de aquella zona, en fin, algo interesante, es una posibilidad, ¿no? Sí, yo creo que aquello fue pues un molino que era bastante accesible dentro de cabe, y una ruta entre Piedrahíta, Bonilla, esta zona que es atractiva. Pues sí que es verdad que hubo una época en la cual pues iba yendo gente a visitarlo, un molino muy bonito, en pleno, vamos, cuando se cerró estaba en pleno funcionamiento, con lo cual conservaba las techumbres y tal, y un molino muy atractivo. Esto se puede realizar en todas las zonas con alguno. No todos van a poder llegar a ese estado de recuperación, pero quizás sí que se puedan realizar rutas en las cuales se vean esas ruinas consolidadas sin más, para que no se caigan más, etcétera. Ya hay ejemplos en la provincia de rutas de ese tipo. Por ejemplo, cuéntanos. Bueno, en Cillán, por ejemplo, tienen una ruta de los molinos, en las cuales saliendo del pueblo pues puedes ver hasta 4 molinos que están, digamos, en el río hacia abajo, al sur del municipio. Luego hay otras que no están montadas como tal, ni sin señalización, pero hay recorridos muy atractivos, por ejemplo, muy cerca de Ávila, en Río Frío. En Río Frío tenía hasta 11 molinos, es una burrada, ¿no? O en Pradosegar, en pueblos que están un poco a pie de sierra, y que todos los torrenteras pues, se utilizaban para moverlos. Es muy clásica también la ruta de Cardeñosa, Mingorría, que tiene muchos molinos en el río Adaja. También en la llanura, en la Moraña, hay molinos, lo que pasa es que están más aislados, son menos abundantes, porque allí los cursos de río pues, fluviales no tienen tanto arrastre. Claro, ¿no? nuestros ríos no tienen un caudal muy abundante, en verano además suele ser aún menor, y eso complica la situación, ¿no? Claro, sí, precisamente la zona de llanura, que es más cerealista, tenía menos molinos, pero bueno, los ríos como el Arevalillo o la Daja, que son grandes,
ahí sí que vas encontrando molinos en todo el curso, ¿no? Vamos a ver alguno de esos molinos de los que nos estás hablando, si te parece, Sí, sí. y vamos comentando un poco sus características. Me parece que el que vamos a ver ahora es un molino que se sitúa en Gavilanes, creo. Sí. Por ejemplo, Gavilanes pues es un caso de estos pueblos de vertiente sur hacia el Tietar, con arroyos caudalosos en momentos puntuales y tienen pues bastantes molinos. Cada término municipal pues te encuentras como en Gavilanes que tienen 3-4 molinos, ¿no? ¿Esto es parte es- de una de estas edificaciones? Sí, esto sería el cárcavo, que es, digamos, el arco por el cual el agua, después de haber hecho su función dentro del molino, Sí. pues sale de nuevo hacia el río, hacia Muy el bien. cauce. Bueno, claro, todo esto requiere de un trabajo importante, ¿no? De patearse mucho el campo, de investigar en zonas inaccesibles, como decías hace un momento, ¿no? Eso no es Sí. fácil tampoco, ¿no? Sí, Claro. la verdad es que es complicado porque además se pierde la memoria. Los más antiguos llega un momento que incluso la gente muy mayor, como ya está en ruinas y las ha cubierto las zarzas y tal, pues al final no lo saben localizar en muchas ocasiones. Esto ya es el interior de un molino de Ortigosa del río Almar. Ortigosa tiene ahí digamos un vallecito, que es el río Almar después de salir de nacer de San Juan del Olmo, y tiene una rutita también, o sea, un camino muy atractivo en el cual vas viendo 3 molinos y este concretamente pues conserva incluso la maquinaria, que se puede ver desde el exterior. Son además construcciones muy hermosas, o sea, estéticamente muy Sí, especiales, ¿no? tienen... ¿Este es el de Río Frío? Estos son de Río Frío, sí. Tienen ese aspecto de ruina, pero ruina que te llama la atención, que te evoca mucho, ¿no? Y que tiene mucha historia tras ello, ¿no? Porque por ahí pasaba mucha gente en época de molienda, la gente que llevaba el grano, pero también los molineros que vivían allí en esa temporada, muchas historias asociadas, ¿no? Y la verdad es que, bueno, De molineras y de... Sí, había historias picantes también. Picantes, picantes. Y efectivamente son elementos como muy entrañables y muy atractivos. Eran la gran industria que tenían los pueblos, al fin y al cabo, ¿no? La fragua y el molino. Ajá, este es el interior de ese molino del que hablábamos de Río Frío, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, entonces, ¿qué proponemos? ¿Qué se puede hacer con Uy, yo con propongo estas de cosas? todo, pero vamos. Pues esta es tu casa, propon lo que te parezca. Yo creo que... Alguien nos oirá, digo yo. Yo creo que estamos en el límite de por lo menos saber, cuando me has preguntado cuántos podía haber en la provincia de Ávila, Sí. yo me he lanzado a decir que 1000. Un millar, sí. Un millar. Bueno, lo primero sería saber cuántos hay, ¿no? Ajá. Primero sería intentar... No hay ningún catálogo. No, porque hay inventarios parciales de términos municipales y hay municipios que sí que saben cuántos hay y tal, pero hay otros que para nada. Y hay muchos que están ya tan perdidos que no se han llegado a catalogar, ¿no? No se ha hecho una labor sistemática de toda la provincia, localizándolos y sabiendo dónde están. Yo creo que eso sería prioritario, ¿no? Y En luego Navatalgordo creo que hay uno. Me lo dice el realizador, su abuelo era molinero, se lo conoce bien, así que ahí ya tenemos uno apuntado. Bueno, ahí ya habría que ir a prospectar. A verlo, claro. Eso es la primera fase, ¿no? Sí, Digamos, sí. yo creo que habría que localizarlos y luego Claro. intentar hacer una política común para toda la provincia de decir, bueno, pues cuáles hay en sitios muy emblemáticos, cuáles se pueden pensar en que pueden potenciarse de alguna forma, rutas que puedan pasar por ahí. Evidentemente las rutas implican a lo mejor que la ruina pues intente conservar. Luego también es verdad que hay muchos que no se sabe ni la titularidad, porque se abandonaron y no se sabe muy bien qué herederos tienen, pero hay también molinos municipales, ¿no? Entonces, de alguna forma algunos deberían al menos consolidarse y que quedasen como testimonio de ese pasado, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar, ¿qué propiedad tienen estos molinos? Algunos son particulares, otros son municipales, otros ni siquiera se sabe, algunos pertenecerán a la administración regional, en fin, es complicado, ¿no? Sí, sí, hay algunos que realmente están en un limbo, no se sabe muy bien a quién pertenecen. Luego están siempre en zona de ribera, que pertenecerían, depende de la zona de la provincia donde estemos, a una confederación hidrográfica. Si es ribereño, aunque luego se les da como titular a un particular, pero hay veces que se ha perdido ya el rastro, sobre todo los que están muy abandonados y han desaparecido casi. Entonces sería toda esa labor y que de alguna forma a lo mejor los municipios se concienciase de que si tienen 10, pues a lo mejor si hay uno en un estado relativamente bueno y está en un paraje accesible y que puede colocarse allí algo que pueda ser entendible, o como un mirador de aves o un mirador de la naturaleza que le rodea, y si encima es de propiedad comunal, pues imagínate, pues sería un elemento muy atractivo.
Bueno, pues es una idea que nos sugiere Jorge, nuestro arqueólogo, Jorge Díaz, que cada 15 días nos acompaña para hablarnos de diferentes cuestiones relacionadas con el patrimonio. En este caso hemos hablado de los molinos, la mayor parte de ellos en ruinas en nuestra provincia, un millar, tirando por arriba, hemos dicho, que hay en Ávila, pero seguramente, si no un millar, pues 900, sí, es un número importante, ¿no? Para tenerlo en cuenta y para hacer rutas interesantes que puedan llevarnos por el curso fluvial conociendo esos molinos, ¿no? Pues sí, sería, vamos, dicho así, hay más que iglesias, ¿no? Y dices, Sí. bueno, la iglesia parece el patrimonio más sobresaliente, ¿no? Sí. Y fíjate cuántas construcciones de este tipo, algunas muy atractivas y muy bonitas, y que conservan además, no han sido muy transformados, conservan la estructura muy original, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy atractivo como elemento, sí. Símbolo además de vida, igual que el agua, ¿no? O sea, de desarrollo alrededor de ese molino. Dependieron de él muchísimas generaciones y ahora los tenemos olvidados. Me cachis en la mar. A ver si con Jorge y con quien nos esté escuchando podemos conseguir hacer alguna de esas rutas, ¿no? de molinos y por lo menos mantenerlos, que no se nos caigan, ¿no? Pues sí, Vale. Ojalá, pues bueno, vayamos concienciándonos un poquito de que no se pierdan del todo, al menos que, oye, se desbrocen de vez en cuando, se señalicen de alguna forma y que se conozca la historia de estos elementos. Jorge Díaz es arqueólogo, nos acompaña cada 15 días, no sé si en 15 días le tenemos aquí o estamos ya sumergidos en la Navidad, de todas formas, si te tenemos aquí de Navidad tenemos que hablar. Sí, hablaremos de tradiciones navideñas. Muy bien, y si no podemos hablar de ellas, que tengas unas buenas Navidades. Nos Igualmente vemos. a todos. Vamos a hacer una pequeña pausa de nuevo para la publicidad, despedimos a Jorge y volvemos enseguida, no se vayan. Y ahora, cuando nos separan 19 minutos más o menos de las 6 de la tarde, vamos a hablar de música y nada menos que de tangos. Este sábado próximo, el día 12 creo que es, vamos a tener un concierto a partir de las 7 de la tarde de tangos en el Auditorio de San Francisco y está aquí precisamente este cantante de tangos, tanguero, tanguista, como se dice, ahora nos lo dice él, Cristian Collazo. Buenas tardes, Cristian. Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas se os tardes. dice a los cantantes de tangos? Tangueros. Tangueros. Y no se nos llama cantante, se nos llama cantor. Ah, muy bien, pues entonces Sí. lo vamos a cambiar en el rótulo. Que te Es lo hemos igual, puesto es mal. igual, pero digamos el léxico apropiado sería cantor de tangos. Cantor de tangos. Por la voz, ya saben ustedes que Cristian no es abulense. Él es, pues, de donde nació el tango, ¿verdad? De Argentina, nada menos, ¿no? De Buenos Aires, sí. De Buenos Aires. De mi Buenos Aires querido. Sí. ¿Y cuánto tiempo llevas por aquí, Cristian? En Ávila llevo viviendo 3 años y medio. En España, concretamente, algo más. En España llevo ya 21. Bueno, y en Ávila has decidido ahora, este sábado, presentarnos un proyecto, es este disco que tenemos aquí, me parece, ¿no? Exactamente. Mientras hablamos, podemos escucharte así muy de fondo, aunque a lo mejor, si luego te atreves, nos podemos despedir de ti con un tango. Encantadísimo, claro Bueno, que sí. cuéntame, este es el proyecto que vas a presentar en San Francisco y quiero que me cuentes un poco en qué consiste, háblame un poco de esa intrahistoria que tiene el disco. Lo primero es animar a toda la gente a que acuda. Va a ser un concierto muy variado porque voy a cantar tangos, voy a cantar muchos tangos de mi nuevo disco que se llama Soy Tinta Roja. También voy a cantar muchos de los tangos más famosos, más conocidos, los que no pueden faltar en ningún espectáculo, los famosos clásicos de Carlos Gardel, que los conoce muchísima gente en España. Y en esta oportunidad voy a agregar un género musical que no es hermano del tango, ni mucho menos, pero sí que es un género musical que transmite cosas similares, que es el bolero. Ajá. Entonces, este concierto voy a sumar a mis clásicos tangos, algunos boleros, centrándome sobre todo en los famosos boleros de Armando Manzanero. El tema de incluir boleros surgió de una manera espontánea en un concierto del pasado verano, donde tras cantar un tango muy romántico de Carlos Gardel, como es El día que me quieras, se generó ahí un ambiente como de romanticismo y alguien del público sugirió lo de algún bolero. Yo nunca había cantado boleros, bueno sí, en la ducha, pero no en un espectáculo
con público, ¿no? Y fue ahí a hablar con el músico que me estaba acompañando, que sí, que no, que sí, que no. Nos lanzamos y ese bolero fueron 3 o 4. Finalmente, todo de una manera espontánea. Quedó bien y sí que me parece algo que le va a dar incluso mayor brillo, mayor colorido al concierto, el irme echando esos tangos de mi disco, esos tangos súper clásicos, súper conocidos y algún que otro bolero para generar ahí un ambiente muy íntimo, sí, ¿no? muy íntimo, y además a mucha gente le va a mover mucho por dentro, ¿eh? ¿Qué tiene el tango que mueve tanto? Que mueve tantas emociones, es muy emotivo, ¿no? El tango tiene muchas cosas, es difícil resumirlas todas en tan poco tiempo, pero básicamente el tango entra, por un lado, a través del sonido de su música. El tango ha explotado en todo el mundo a través del baile. El baile, la música, una música que llama a la sensualidad, a la insinuación, pero por otra parte el tango tiene otra faceta, que es la faceta que descubrió Carlos Gardel, que es la parte de la letra. Lo que se dice en un tango es increíble. Hay mucho tango que le canta al desamor, cierto es, pero hay muchísimos otros tangos que le cantan a la parte previa al desamor, que es el amor. Que es maravilloso. Que es maravilloso, pero a muchísimas cosas, a la amistad, a la hermandad, a la naturaleza, a la familia. Es decir, no hay sentimiento que no esté contemplado en un tango. En un tango. Y todo eso lo vamos a poder escuchar el próximo sábado en directo en el Auditorio de San Francisco a partir de las 7 de la tarde. Entrada abierta. Entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita. Se van a abrir puertas a las 6 de la tarde. Yo te voy a poner en un aprieto, Cristian, antes de despedirme de ti. Me encantan los aprietos. ¿Sí? ¿Podríamos despedirnos con un tango así a capela, aquí a palo seco? ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Hay algún tango que te guste particularmente, que conozcas? Alguno de Gardel me gustaría. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que es febril la mirada errante en las sombras te busca y te nombra vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloró otra vez. Bueno, maravilloso. Un placer, Cristian, haberte tenido aquí. Me ha regalado este disco, además me lo ha dedicado, y el sábado hay que ir a verle. A las 7 de la tarde, ya lo saben, en San Francisco. Cristian, un placer. Muchísimas gracias. Y a todos los escuchantes y oyentes de este programa, el sábado, 7 de la tarde, los esperamos con tangos y boleros en el Auditorio de San Francisco. Allá estaremos, allá estaremos. Gracias, Cristian. Muchas gracias. Bueno, y ahora nos vamos a otro rinconcito, nos vamos a nuestro sofá, porque ahí tenemos, por supuesto, a nuestra dicharachera reportera, que se recorre la provincia entera yendo para allá y para acá, conociendo a gente muy interesante y trayéndonos aquí sus reportajes. Estos, claro, son los directos de Elena, y Elena está con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, una vez más. Un miércoles más. Gracias por estar aquí. Estamos. Un placer. Todos los miércoles nos acompaña Elena, hoy también, y tenemos un montón de cosillas ahí que nos tienes que contar, ¿no? Sí, vamos a empezar por el principio, que siempre es mejor que por el final. Y no sé si te acuerdas que el miércoles pasado yo te adelanté que bueno, que este año no hemos tenido Semana Santa como quien dice, pero ya sabes que yo soy una apasionada de esta festividad tan española nuestra. Entonces quisimos hacer un pequeño homenaje por esta Semana Santa que no hemos podido celebrar y fuimos a ver cómo un bordador artesano en oro preparaba las túnicas que luego visten las imágenes en las procesiones de Semana Santa. Me acuerdo que ahí quedó la cosa en suspense y hoy lo podemos ver, Elena. Hoy vamos a verlo. Vamos a ver a este artesano.
Pues sí, estoy con Pedro, él es abulense de nacimiento y lleva 10 años solamente dedicándose a los bordados, pero es que es todo un artista que hace piezas como las que tenemos aquí. Pero Pedro, cuéntenos, ¿ante qué joya estamos delante? Bueno, mira, ante todo buenas tardes. Pues ha coincidido que está aquí la túnica de Jesús Redentor, que es una de las piezas que hicimos hace unos cuantos de años y ya la hemos traído aquí pues para hacer tareas de limpieza y de conservación. Es un trabajo que ha hecho usted, pero que también incluso lo diseñó. Sí, sí, aquí el 90% de los trabajos que salen de aquí los diseñamos nosotros también. Vemos que tiene terciopelo y vemos también esos hilos de oro, pero explíquenos un poco cuáles son esas técnicas que ha empleado usted o qué detalles podemos apreciar. Bueno, aquí esta túnica es de los trabajos de más envergadura que hemos hecho porque presenta casi todas las técnicas que existen en el bordado, así como se han utilizado casi toda la variedad de hilos que se pueden utilizar, ¿no? Y lo que más llama la atención pues es el contraste que te dan los diferentes hilos mates con los diferentes hilos brillos y los relieves y realces que lleva este trabajo. Claro, porque estamos viendo que, por ejemplo, unos brillan más que otros, por ejemplo, vemos que esos que tienen forma de corazón brillan más y que no todos luego tienen el mismo acabado. Claro, es que eso dependiendo del volumen que le deja la pieza, escoges el tipo de hilo para que resalte más o resalte menos. O sea, una pieza que tenga mucho volumen, sí que le das un hilo brillo para que sea más llamativo a la hora de verlo luego terminado, a la hora de verlo montado. Una pieza que está más escondida, pues le haces un poquito más el mate. Porque no solamente usted hace trajes, sino que también tenemos por aquí otro tipo de piezas. ¿Pero sí. qué es esto de aquí? Cuéntenos. Esto en particular es una cinturilla con caídas que se le suele poner a las vírgenes y la particularidad que tiene este trabajo es que no está bordado sobre terciopelo, sino que está bordado directamente sobre malla, malla que también hacemos nosotros con hilo de oro. ¿Cuánto tiempo le puede llevar a usted hacer una pieza como esta? Pues todo depende de la cantidad de bordado que lleve, pero vamos, mínimo de 2 meses en adelante. Entre que empiezas el proyecto, el dibujo, lo vas pasando al fieltro y lo vas tejiendo y luego lo terminas montando. Con respecto a otros bordados, Pedro me comentaba que el bordado en oro tiene una peculiaridad muy característica. ¿Cuál es? Sí, el bordado en oro, el que es a mano, es que no se enhebra nunca la aguja. El bordado a mano, el oro se extiende y se va sujetando con puntadas con hilo de algodón. Y dependiendo de las formas que le estés dando tú a la hora de sujetarlo, pues vas haciendo las diferentes técnicas. Y como esta también tenemos por aquí, no sé si nuestra cámara nos lo puede mostrar, muchísimas más piezas y ninguna de todas estas está hecha a máquina y es que usted lo realiza todo a mano. Nada, aquí la máquina no se utiliza para nada. Bueno, para unir a lo mejor algunos tejidos porque sea el más ancho de lo que te requieren, pero si no, todo lo hacemos a mano. Increíble lo que hace este hombre con oro de verdad, con ¿no? oro de verdad. Eso que vemos ahí es oro, pan de oro o líneas o hilo de oro. Es hilo de oro. Y lo hace a mano. Sí, y tengo que decirte que no nos pudo enseñar en lo que está trabajando de cara a las próximas Semanas Santas porque es secreto. Él tiene un contrato de confidencialidad, entonces sus piezas son secretas y no se puede ver hasta que llega Semana Santa. ¿Y dónde tiene el taller, Elena? Aquí en Ávila capital. ¿Pero dónde? Ay, no me gusta desvelarlo. No lo decimos. Bueno, lo que sí vamos a decir es el próximo reportaje, dónde está ubicado, porque eso sí hay que saberlo, porque hay que ir a verlo. Es un clásico ya en estas Navidades y en las de hace muchísimos años ir a ver el Belén de Santa Teresa de Jornet. De la residencia. Has estado tú allí, ¿no? Sí, porque es que es todo un espectáculo, ya sabes que año tras año se forman unas colas para verlo y bueno, es que no tiene pérdida porque es que Sor Carmen Cabrera, que es la hermana encargada de su preparación junto con la ayuda de las demás hermanas, incluso de los residentes, lo preparan con muchísima ilusión y es que, bueno, empiezan a montarlo 5 o 6 meses antes de que llegue la Navidad, porque todo el trabajo que hay detrás tiene tela. Es una auténtica belenista y merece la pena siempre ver ese Belén en la residencia Santa Teresa de Jornet. Allí ha estado Elena, vamos a verlo. Pues para ver este Belén lo primero que tenemos que hacer es adentrarnos en la oscuridad de esta cueva. Tú mismo lo has dicho,
has visto con qué herramientas se ha hecho este Belén, estos decorados, y quiero que veas este auténtico Belén increíble. Pero Sor Carmen, cuéntenos, ¿por qué una cueva? ¿Por qué esta cueva? Porque es muy importante. A la persona que entra en la cueva entra impactada, porque se encuentra dentro de la misma cueva de Belén, que es lo que pretendemos, que la gente cuando venga entre en la cueva de Belén, sea el protagonista de venir a ver al Señor, a ver al Niño Dios. Y entonces por eso le vamos a meter en la cueva, vamos a meter a la gente en la misma cueva de Belén. Vemos que hay muchísimos detalles, como por ejemplo tenemos hasta agua natural. Tenemos el agua es muy importante, el agua da vida, y este año pues mucho más necesitamos. Entonces vemos un poquito el río es la mitad de lo que estamos contemplando, porque a través de unos efectos le hacemos mucho más grande, porque no es tan grande como lo vemos, pero impacta mucho porque nadie sabe por dónde ni de qué manera se hacen esas cosas. Muchísimas figuras, pero Sor Carmen, más o menos, ¿cuántas podemos encontrar en este nacimiento? Podemos encontrar como unas 300-350 figuras. Son todas de José Luis Mayo. José Luis Mayo es un belenista de Madrid, que tengo yo la colección, es muy buen belenista. Entonces, casi todo es de él. Pero sin duda, si tenemos que reseñar lo más importante del Belén, es esta bola del mundo en la que se encuentra el nacimiento. Pero explíquenos, Sor Carmen, ¿por qué la bola del mundo? Porque estamos concienciando, parece que la humanidad entera se está concienciando que tenemos que cuidar la hermana tierra. Cristo se encarna en las entrañas de su obra, en la misma tierra, y entonces asume en esa misma tierra. Entonces le hemos querido preparar para que la gente realmente nos demos cuenta de que es un espacio sagrado, es nuestra casa común, y debemos realmente de cuidarla, y por eso hemos puesto el Niño Dios dentro de la misma cueva. Comentaba usted esos efectos, Sor Carmen, pero más o menos, ¿qué elementos, además de la escayola que comentaba antes, ha utilizado para conseguir este resultado? ¿Espejos, pues puede ser? Espejos también, los espejos son muy importantes, porque aunque sea poquito espacio, te la agranda muchísimo. Estamos ahora mismo contemplando los pastores. Los pastores tuvieron un mensajero que se llamaba el ángel. El ángel venía de noche. Si esperamos un momentito, encontraremos que el ángel viene. Ya estás viendo este increíble Belén que cada año recibe cientos y cientos de visitas de abulenses, pero que este año por la pandemia no puede ser, así que nosotros desde aquí queremos que todos los abulenses y todos los castellanos y leoneses lo vean. Ay, Elena, que este año no lo podemos ver. Este año el COVID no nos deja poder disfrutar de ese Belén, así que nosotros queríamos hacer ese pequeño homenaje de poder mostrarlo aquí en el magazine para que, oye, que todos los abulenses pues, desde sus casas puedan disfrutar de ello este año. Es una maravilla, es un espectáculo ese Belén, pero bueno, es un año muy complicado, menos mal que ya queda poco, ¿eh? A ver qué pasa con 2021, por Dios. Yo creo que peor que el 2020 ya no puede ir. Bueno, no. Vamos a tocar nunca madera, se sabe. allá donde esté. Sí. Pero bueno, valía la pena y doblemente ver este Belén de Santa Teresa de Jornet, ya que este año no va a poder estar abierto al público. Elena ha estado allí para poderlo mostrar a todos los espectadores. Pues muchas gracias, Nada, porque por favor. así lo podemos ver. Para eso estamos. Bueno, y vamos a acabar con una maravillosa entrevista a un abulense de pro, que es uno de mis músicos favoritos, además, que es Jorge Marazu. Cuánto disfruté en esta entrevista, Ana, porque sí que es cierto que, oye, nos costó por fin cerrarla, porque ya sabes que Jorge tiene una agenda que no para, sí. Sigue trabajando en muchísimos proyectos, para él este año no ha parado, fíjate que con todo lo que ha sido para todo el mundo, él ha sido trabajando, ha sacado canciones, nos costó, pero nos hizo un hueco en su apretada agenda, estuvo con nosotros y, oye, es cierto eso que dicen de que es una persona maravillosa, porque en esa entrevista yo pude conocerle más, tanto en lo profesional como en lo personal, y vamos, una bellísima persona. Una bellísima persona y un gran músico. Vamos a escuchar esa entrevista. Yo soy fan de Jorge, bueno, desde que sacó el primer disco allá por el 2015, y es que, Jorge, han pasado 5 años y ya es el 4.º disco. ¿Cómo ha sido ese crecimiento profesional en tan poco tiempo? Bueno, hay muchos años previos al primer disco, pero pues con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucha ilusión y mucho ímpetu, muy poquito a poco, e intentando pues abrirte un huequecito en el mundillo este.
Hace muy poquito sacabas ese cuarto disco. ¿Cómo describirías los temas que en él se incluye? Pues bueno, es un disco, yo lo digo como con las ventanas abiertas, ¿no? Habla de un momento difícil, pero con un punto optimista, que era algo también que para mí era un reto. Hablar de un momento difícil, no siempre nos vamos como al derrotismo extremo, pero a mí me parecía muy interesante hablar un poco como con las ventanas abiertas y con una actitud optimista. Y bueno, creo que algo sí que nos hemos acercado. Estamos en un ambiente muy íntimo para hacer esta entrevista porque queremos que sea muy íntima. Jorge, has cantado con Vanessa Martín, has compuesto canciones para otros artistas de renombre. ¿Cómo ha sido esa evolución también para ti personalmente, ese crecimiento interno? Pues se vive de manera muy natural, porque también no es una cosa que pasa de la noche a la mañana, ¿no? Como te decía, previo al primer disco hay un montón de años de canciones y de mucho esfuerzo, entonces no lo vives como que de la noche a la mañana de repente todo estalla, ¿no? En lo que me apetecía invertir mi tiempo era en esto. ¿Y en qué momento llega este disco? Es un año muy malo por la pandemia, pero ¿en qué momento llega también para ti? Bueno, llega en el momento en el que supongo que tiene que llegar, ¿no? Y uno tampoco, yo no me quiero volver loco con estas cosas porque al final hay mucha gente que te dice, no, tenías que haber esperado tal, o tenías que haberlo sacado 2 meses antes. Bueno, ha salido porque tenía que salir y yo quiero creer que siempre va a ser para bien porque uno se esfuerza mucho y lo hace con toda la ilusión y con todo el cariño para que la gente también tenga una cosa que ¿no? Ya que no podemos ir a conciertos o no podemos ir como nos gustaría, pues por lo menos descubrir nueva música, ¿no? Y estar ahí pendientes de lo que pasa y bueno, ya el día que podamos empezar a tocar, pues el disco llevará unos meses de recorrido y la gente se sabrá las canciones, que también es algo bonito. Qué majete es este chico. Es un encanto, ya lo has visto. Sí, además dice que le espera un 2021 muy bueno y esperemos que así sea, ¿verdad? No sabemos qué le va a pasar este 2021, pero desde luego este 2020 ha sacado su cuarto disco, La Gran Belleza, y vamos, él estaba contentísimo y esperemos que, oye, que le vaya muy bien y que mucha gente compre su disco. Elena, pues ha sido un placer como siempre estar contigo aquí este ratito, este miércoles, gracias, para hablar de todas tus andanzas por la provincia, también en la capital. Pero claro, ¿cómo nos vamos a despedir de 8 Magazine Ávila sin música y sin la música de Jorge Marazú, ¿no? Claro, por supuesto. Él tiene que poner la guinda de oro del programa de hoy, ¿no crees? Claro, hombre, por supuesto, una guinda además muy espectacular. Con Jorge, gracias, Elena. Nada, por favor, gracias, y hasta dentro de una semana. Hasta dentro de una semana. Y nosotros con Jorge Marazú, que estuvo con Elena y que después cantó allí para todos ustedes y también para 8 Magazine Ávila, con él vamos a despedir nuestro programa de este miércoles. Ya saben que dentro de una semana, el martes que viene, tenemos una nueva cita. Estamos ahí en los previos navideños. Hablaremos de cosas de Navidad, pero ahora les dejamos con Jorge Marazú. Hasta entonces, hasta dentro de una semana, cuídense muchísimo. Y aunque siempre vuelve como el sueño mejor, trae consigo a bordo el nubarrón. Tantos momentos, tanto calor, tanta prisa por cerrar la puerta. Todas las cometas de mi mundo interior son ventanas que siguen abiertas. Busco manzanas que morder, ecos de la duda y la certeza, y hago las maletas para nunca volver, por no acabar diciendo tierra trágame. Tantos momentos, tanto calor, tanta prisa por cerrar la puerta. Todas las cometas de mi mundo interior son ventanas que siguen abiertas. Tanto silencio, tanta pasión, tanto baile bajo la tormenta. Todas las cometas de mi mundo interior
son ventanas que siguen abiertas.